Continuamos avanzando con nuestro proyecto de vivienda familiar en 2 plantas de 3 dormitorios. Vamos a hacer una breve síntesis de cómo hemos iniciado este proyecto y en qué instancia estamos ahora para poder seguir avanzando. Nosotros hemos iniciado nuestro proyecto estudiando el sitio de implantación, dónde se ubicaba, las dimensiones del lote, las orientaciones favorables y desfavorables, los accesos y el contexto o el entorno en el cual se encuentra ese lote. Hemos tenido en cuenta también de realizar un plan de necesidades en función a un diseño que nos ha otorgado ese hipotético cliente. A partir de allí rediseñamos nuestra planta baja y nuestra planta alta. Hemos tenido en cuenta la estructura de sustentación y también ahora, por última consigna, habíamos presentado la estructura de cubiertas, la estructura de techo, perdón, y la cubierta, la forma de esa cubierta, que también teníamos una consigna de que al menos tuviera 3 faldones en diferentes sentidos. Vamos a seguir con la elaboración de 2 propuestas de fachadas antagónicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a ver cómo podemos presentar, considerando y sin modificar esas plantas que ya las tenemos, qué elementos arquitectónicos, decorativos y determinaciones podemos usar para presentar a este cliente 2 propuestas que sean sustancialmente diferentes. Vamos al paso a paso para ver cómo podemos alcanzar el diseño de estas 2 fachadas o 2 propuestas de fachada totalmente diferentes una a la otra, que están definidas como fachadas antagónicas. Las propuestas que ustedes desarrollen podrán tener líneas curvas con arcos a medio punto, por ejemplo, podrán tener líneas rectas, tradicionales, o avanzar a un estilo más innovador con algunas líneas inclinadas. En este proceso de crear estas 2 propuestas de fachada, podemos cambiar el tamaño y la forma de las aberturas. Podemos emplear en alguna de las propuestas aberturas de tamaño tipo estándar o tradicional, y podemos emplear en otra de las propuestas formas y tamaños más innovadores. Podemos usar paños lisos o paños de vidrio repartido. Los dinteles podrán variar en ser curvos, rectos, ojivales o de algún otro estilo que a ustedes les guste. Otro de los elementos a tener en cuenta a la altura de definir estas 2 propuestas va a estar apuntada en el empleo del color de los paramentos o de la fachada. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Podemos ocupar, por ejemplo, colores o una gama armónica en su fachada, y la otra alternativa es usar colores complementarios o en contraste. Por ejemplo, aquí vemos imágenes. En el diseño de estos frentes no nos podemos olvidar de las texturas. Y cuando hablamos de textura nos estamos refiriendo, por ejemplo, al empleo de piedras que podrán ser piedras regulares, de terminación irregular, por ejemplo, tipo laja. También pueden ser el empleo de tablillas de madera y otros elementos que hagan que nuestra fachada adquiera una riqueza especial. En este aprendizaje debemos tener en cuenta que podemos sumar elementos decorativos a nuestros diseños. Y nos referimos acá al empleo de molduras en las ventanas, cornisas en las terminaciones, ángulos de los paramentos, por ejemplo, de tipo almohadillados, con buñas, estilo francés. Podemos incorporar también aleros y marquesinas o distintos elementos decorativos que enmarquen un ingreso. También sumamos aquí a las terminaciones para nuestros balcones o nuestras terrazas.
Pensamos entonces en cómo queremos terminar esas barandas, si vamos a emplear algún tipo de herrería artística o si para las terminaciones de nuestros balcones vamos a usar la transparencia con el uso de vidrio templado. Si me seguiste hasta acá, conociendo cuáles son los elementos arquitectónicos necesarios para poder presentar y diseñar estas dos fachadas antagónicas, podemos decir que ya estás listo para el segundo paso. Es justo en este momento donde activamos nuestra imaginación la primera